Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Javier Corral nació el 2 de agosto de 1966 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde muy joven se vio atraído por los medios informativos. Durante sus estudios de secundaria, laboró como reportero para radio y televisión. De igual manera, colabora como columnista político en El Fronterizo de Ciudad Juárez y en El Diario de Juárez. También fue jefe de información, coordinador editorial y subdirector del Norte de Ciudad Juárez. A la edad de 15 años fundó la revista Semanario y a los 16 años fungió como secretario general de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. Estudió en la Universidad de Occidente con sede en Los Mochis, Sinaloa, donde se recibió como licenciado en Derecho y Ciencias Sociales con la tesis La Reforma de los Medios, Camino para la Auténtica Democratización de México, por la que obtuvo mención honorífica. Su incorporación a la actividad partidista se da en 1982, cuando se afilia al PAN. Participó activamente en las campañas de Francisco Barrio Terrazas a la alcaldía de Ciudad Juárez y a la gubernatura de Chihuahua en 1986 y 1992, respectivamente. En 1992, Javier Corral fue electo diputado al Congreso de Chihuahua, el cual llegó a presidir. En la década de los 90, fue líder estatal del PAN y resultó electo diputado federal. En el año 2000, ganó la elección al Senado representando a Chihuahua. Durante su paso por la Cámara de Diputados y el Senado, Javier Corral se ha distinguido por su interés en la legislación de los medios masivos de comunicación. Fue uno de los legisladores que, exitosamente, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo constitucional contra la llamada Ley Televisa. En 2004, Javier Corral ganó la candidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua, siendo además postulado por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, pero fue derrotado por el candidato del PRI, José Reyes Baeza Terrazas. Javier Corral es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, de la que también ha sido su presidente. Javier Corral, candidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional, esta noche en Tiempo de Definiciones. Este día, la campaña en Juárez. Gracias por estar con nosotros. Está en nuestro estudio Javier Corral, candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la República. Javier, bienvenido a TV UNAM, a este espacio de la universidad donde usted es profesor. Gracias, Ciro. Por supuesto que me da mucho gusto estar aquí. Javier, el domingo 1 de julio estamos llamados a las urnas, pero no solo a votar por el presidente de la República, sino por los cuerpos de representación donde precisamente se expresa la pluralidad política de México, el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la importancia política? ¿Qué nos estamos jugando en esta elección al Congreso? Bueno, a lo largo de esta campaña he dicho que tan importante o más importante que la presidencia de la República lo constituye la nueva integración de las cámaras. No solo porque en las leyes se contienen los mayores bienes jurídicos que se pueda brindar a la población en términos de permanencia, de hondura, de la formación de instituciones, sino porque el Congreso es hoy por hoy el espacio de la realidad nacional en términos de su pluralidad, de su diversidad. Y el Congreso es el reflejo, es el mosaico de la discrepancia de voces, pero también de la necesidad urgente de acuerdos. Y el Congreso está teniendo cada vez más en la vida política del país y en la estructuración del poder y de las instituciones un papel decisivo. Pasan por el Congreso, o deben pasar por el Congreso, reformas fundamentales que mejoren la vida de los mexicanos. Los candidatos a la presidencia, en términos de la administración directa del presupuesto, pues ofrecen muchas cosas, plantean muchas medidas. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, esas funciones, esas facultades, esas competencias, esos recursos están determinados por el Congreso de la Unión. Y yo creo que esa es la mayor importancia del próximo 1 de julio, asistir a una elección de auténticos representantes populares que se interesen realmente por representar a la gente
por militar en el interés público y sacar adelante las reformas que México necesita para crecer, no solo en lo económico, sino para fortalecer nuestra democracia, para avanzar en una nueva equidad social en materia de distribución del ingreso, pero también del salario, del empleo. Javier, usted señala, es necesario entender al Congreso como este reflejo de la pluralidad, pero también como el lugar donde se toman los acuerdos. Esta importancia para la vida política, sin embargo, contrasta con las encuestas de percepción de la ciudadanía sobre los legisladores. Paradójicamente, no puede haber democracia sin partidos, sin políticos, sin parlamentos, y estos instrumentos indispensables, los partidos, los políticos y los parlamentos, encuentran bajas dosis de aprobación de la ciudadanía. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Qué hay que hacer desde sus candidaturas para tratar de transmitir precisamente la relevancia, la centralidad de estos espacios? Realmente hay una mala imagen del Congreso y de la labor de los diputados y de los senadores, porque hay una distancia incluso con relación a las funciones, al conocimiento de las funciones que realizan, y porque a los diputados y a los senadores se les piden cosas que ni siquiera están en el estricto marco de sus responsabilidades constitucionales o legales. Ellos mismos, los mismos legisladores, hemos generado una confusión cuando damos más énfasis al tema de la gestoría que al tema de la legislación, de la gestación de las leyes. Incluso hay quienes más bien se ofrecen como gestores que como gestadores de la ley. Ahí hay un primer dato real de la, diría yo, no solo decepción, sino también desafección por el Congreso. Pero también hay una batida sobre el Congreso. También hay un linchamiento sobre el Congreso. Una campaña antipolítica. Hay una campaña que propiamente los grandes consorcios comunicacionales han generado sobre el Congreso, porque a un Congreso es muy difícil controlarlo, porque es muy difícil influir como se influye sobre un gobernador o sobre un presidente de la República o sobre un presidente municipal, incluso en un cuerpo colegiado de 500 miembros en la Cámara de los Diputados o 128 en el Senado, tratar de imponer, aunque lo han logrado hacer en algunas ocasiones, sus intereses es más complicado, y entonces se opta por una descalificación, por una campaña que magnifica faltas de unos para acreditárselas al conjunto. Pero también hay que reconocer que en los últimos años el Congreso mexicano no ha querido tocar temas fundamentales en términos de reforma estructural, tanto a la Constitución como a las leyes. Reformas que de haber logrado la luz en estos periodos, en estos años, pues nos hubieran dado un mejor desarrollo democrático y un crecimiento económico. Estoy absolutamente convencido. ¿Cuáles son estas reformas que el Congreso ha dejado en el tintero, digamos, para impulsar transformaciones relevantes? Yo creo que la primera reforma que el Congreso abandonó en su sentido más primigenio y de fondo es la reforma del Estado. Entendida esta como una redistribución de funciones, de facultades, de recursos entre niveles de gobierno y entre poderes de la Unión, y que en realidad debiera traducirse en un cambio de régimen, porque el modelo político mexicano está absolutamente agotado. El presidencialismo fue pensado para un país que ya no existe, porque ni siquiera ese modelo le sirve al presidente, toda vez que la realidad del país es una realidad de pluralidad, en donde se requiere de otros instrumentos, de otros mecanismos para ese acuerdo. Usted me está haciendo un diagnóstico que choca con lo que incluso me han dicho otros actores políticos que he entrevistado en este mismo espacio, algunos candidatos a la presidencia de la República, que lo que dicen, no, lo que necesita el presidente es recuperar el control del Congreso. Es un absurdo, porque ese país de un solo hombre nos llevó a decisiones muy costosas en lo político, en lo económico y en lo social. Porque en la apuesta de un país con un presidente fuerte, pues nos sale uno bueno por 10 malos. Y esa apuesta es verdaderamente riesgosa. Lo que tenemos que hacer es apostarle a la pluralidad e imaginar nuevos mecanismos para que la pluralidad se ponga de acuerdo. Por supuesto, un país que siempre tiene elecciones, un país que no descansa electoralmente casi ningún año de su calendario, por lo menos en el 20% del país está en elecciones en algún año,
es un país que no se da un espacio para el acuerdo, para la cooperación. Entonces necesitamos cambiar las reglas de este sistema. Es un cambio de reglas para hacer productiva la pluralidad, no conjurar, no exorcizar la expresión de la pluralidad política. Efectivamente, yo creo que tenemos que reconocer a la pluralidad como el mayor fruto de la democracia mexicana. Hay quienes, en aras de este presidencialismo fuerte, el Estado que concede, el presidente que necesita mayoría en las cámaras para sacar las reformas, ese país no existe afuera. Puede existir en un mecanismo legal, puede ser la famosa cláusula de gobernabilidad, que incluso algunos la han planteado como la solución a la parálisis legislativa. Eso no es cierto, porque las verdaderas reformas necesitan también un consenso social, porque necesitan de la participación ciudadana para generar su concreción en la práctica. A mí me preocupa muchísimo calificar o culpar a la pluralidad de la lentitud o la parálisis de las reformas. De alguna manera, quienes culpan a la pluralidad del atorón legislativo, en realidad, de alguna manera están volviéndonos al pensamiento único, al poder uniforme, al poder monolítico, al presidencialismo en su más pura y lamentable concepción, que fue aquel que tuvo incluso facultades metaconstitucionales, como las llamara Jorge Carpizo, de grato recuerdo para nosotros los universitarios y para el país en general. Yo creo en un cambio de régimen político, absolutamente convencido de que hay que impulsar un viraje hacia el parlamentarismo, porque es el sistema que trabaja con la pluralidad, que comparte la responsabilidad de las decisiones, pero también el mérito de ellas o el costo. Y es lo que el país necesita, porque siempre se sigue colocando sobre muchas de estas reformas o el medro político o el chantaje político o el costo político. Javier, en un país de tradición presidencialista que incluso estamos viendo que nos envuelve en nuestros días porque pareciera que solo importa quién gana la presidencia, yo quisiera que analizáramos con un poco más de detenimiento qué implica esta propuesta que usted nos está compartiendo de cambio de régimen. Permítame hacer una pausa y regresamos con el suficiente tiempo para que nos la explique. Claro que sí. Continúe con nosotros, esto es Observatorio 2012, ya lo ve, está Javier Corral, candidato del PAN al Senado de la República, conversando con nosotros. Volvemos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Observatorio 2012. Estamos entrevistando al candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la República por el estado de Chihuahua, Javier Corral. Javier, nos está explicando que más que desaparecer la representación, que acabar con la pluralidad política, México debe plantearse cómo volver productiva esta pluralidad y que para eso necesitamos dejar atrás el presidencialismo. Es una noción que no se percibe en el ambiente. Pareciera que la única elección realmente importante el próximo domingo 1 de julio es la de la presidencia de la República. ¿Qué implicaría este cambio de régimen? En realidad, nuestro presidencialismo es cultural, además de constitucional. Me parece que los propios medios refuerzan en la cobertura de sus informaciones, de las campañas mismas, esta cultura presidencialista que coloca en manos del Ejecutivo prácticamente las decisiones más importantes de la vida del país, entre otras, la enorme facultad constitucional al presidente en materia de concesiones. Es el gran dador de vida en términos económicos de este país, porque tiene el monopolio prácticamente de todas las concesiones, no comparte muchas de sus facultades con esa pluralidad. El régimen parlamentario lo que supone pues es una mayor corresponsabilidad de esas decisiones y una intervención precisamente de la pluralidad en definir las metas de crecimiento, las políticas públicas, que son la aprobación de las reformas en concordancia precisamente con el anhelo social. Hay quienes hemos planteado en el Congreso, y ya colocada como iniciativa, un paso intermedio. Estamos convencidos, estamos conscientes de que el presidencialismo a la clase política mexicana pareciera ser intrínseco, ¿no? Y que no se atina a buscar formas intermedias. Sin embargo, hemos pensado
que hacia el parlamentarismo podríamos dar algunos pasos intermedios. Obviamente la reelección consecutiva de los legisladores, pero más que eso, introducir a la Constitución la posibilidad de los gobiernos de coalición. En ambas cámaras del Congreso fue presentada la iniciativa por grupos plurales. En el Senado, Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de gobiernos de coalición. ¿En qué se concretaría un gobierno de coalición? Para explicarlo, digamos, de la manera más simple, sencilla, a quien nos hace favor de seguirnos. El presidente o la presidenta que venga tendría la posibilidad, la alternativa que le da la Constitución, ya instaurados los dos poderes, el Congreso y el Ejecutivo, de decidir si forma o no un gobierno de coalición. Esto significa si celebra un convenio con las cámaras del Congreso para aprobar, discutir y aprobar ciertas reformas del piso común, de lo que es incluso el acuerdo común de partidos y en muchos sentidos de los poderes. La reforma, vamos a enlistar algunas: la reforma energética, la reforma hacendaria de carácter integral, una reforma de las telecomunicaciones como uno de los grandes nichos de oportunidad, sí, ampliamos y democratizamos, el tema de la reforma de la calidad educativa como un asunto vital del desarrollo del país a largo plazo, la propia reforma del Congreso como una de las reformas sine qua non, lo plantearía así, no solo en términos de reducción de cámaras o de el tema de revocación de mandato, sino de un nuevo régimen de responsabilidades a los legisladores federales y obviamente un sistema de rendición de cuentas. Vamos a suponer que estas reformas que le pueden dar al país un impulso en lo democrático y en lo económico se pactan, vamos a poner votos los distintos legisladores de distintos partidos y a cambio de aprobar estas reformas fundamentales que le pueden dar al país un nuevo aliento, un nuevo crecimiento, bueno, se sometería a ratificación del Congreso una parte del gabinete, la mitad del gabinete o todo el gabinete. Incluso puede ser por un año, por 2 años, por 3 años o por todo el sexenio. Recordemos, porque esto no es inventar el libro negro, que el modelo chileno planteó una ley de concertación para 4 años, duró 21. Lapso en el que se produjeron reformas no de carácter propiamente ideológico o programático, vamos a decirlo así, sino aquellas que se conocen como reforma de la estructura general del gobierno para un rediseño de las instituciones, para una eficacia de las instituciones. El gobierno de coalición sería optativo, no se trata de decir va a ser obligatorio, porque reconocemos el presidencialismo mexicano en su inmensa mayoría entre la clase política. El presidente de la República debe saber si quiere seguir corriendo a 40 kilómetros por hora, como lo hizo Zedillo, como lo hizo Fox, como lo hizo Calderón, con reformas pequeñas, que además son costosísimas. En el Congreso, Ciro, se les llaman pago por evento, porque salen ardiendo las negociaciones, hasta impunidad, yo creo que se intercambia en reformas de muy corto alcance, de muy poco calado, vamos a decirlo así. Lo que necesitamos es que le demos la oportunidad o la alternativa a quien llegue a la presidencia de la República, decir, bueno, yo quiero correr a 100 kilómetros por hora. Entonces le metemos, como se dice, el segundo motor, que es el del pacto político, que es el del pacto político con la oposición. Que es el del pacto político entre las fuerzas principales de la oposición. No podríamos pensarlo solo en términos de una de las fuerzas de la oposición. Eso es lo que ahora acontece. De hecho, ha habido pequeñas coaliciones a lo largo de estos últimos 15 años. Cada reforma que se ha aprobado es una coalición. A veces es con PRD, efímeras, a veces es con PAN, y son efímeras, primero por su alcance, por su dimensión tan pequeña, pero también por su poca transparencia. Ahí es, por ejemplo, ahí se intercambian, pero en términos de un concepto distinto, nombramientos. Cuando se producen estas pequeñas reformas, se intercambian también nombramientos en los órganos reguladores del Estado en ciertas áreas, cónsules, embajadores, en fin, pero con muy poca transparencia. De lo que se trata es de pactar reformas
a cambio de la ratificación de perfiles. Y no tanto de que si el PAN pone 1 o 2 o 3 el Verde y 4 el PRI y 1 el PRD. No, entraríamos a lo que hoy acontece en muchos sentidos. Coaliciones más de perfiles y programáticas. Programáticas, de perfiles y transparentes. Hoy acontecen, pero nadie conoce exactamente qué se está pactando. Y yo creo que es lo que tenemos que ir a hacer en ruta, lo digo con toda claridad, a ir experimentando ejercicios que tienen que ver con el régimen parlamentario, por lo menos en una figura como es el gobierno de coalición, para acabar con este mito de que nuestro problema ahora es nuestro principal logro, la pluralidad del país. Claro. Javier, usted ha puesto el énfasis, ha subrayado el tema del papel de los grandes poderes mediáticos atacando al Congreso, pero al mismo tiempo de la incapacidad del Congreso para resolver una nueva legislación. ¿Por qué no nos explica este diagnóstico? Yo creo que los medios se han convertido en el vértice del poder actual y en muchos sentidos han sustituido, si no es que han reemplazado a los poderes formales del Estado e incluso los han doblegado a sus intereses. El papel de los medios de comunicación hoy tiene tal predominancia en la vida del país que está a la vista la necesidad urgente de que se sometan a no solamente un escrutinio, sino a una responsabilidad. ¿Qué es lo que están pidiendo, por cierto, los muchachos del Yo Soy 132? A mí me encanta que los jóvenes vuelquen su mirada hacia una agenda, como es la reforma de los medios de comunicación, clave en la transición política del país. Porque por los medios de comunicación pasa todo o no pasa nada. Se pueden convertir en aliados de la educación, de la cultura, de la democracia o en sus principales diques, como me parece que lo son ahora. Diques y no cauces para la expresión democrática, para la auténtica difusión de la cultura y, por supuesto, para complementar la tarea educativa. Lo que la escuela construye en México, que no lo destruya la televisión, como decía Jesús Reyes Heroles, alertando del peligro que significaba que la televisión destruyera por la tarde lo que los niños aprendían por la mañana en la escuela. Yo soy un convencido de que la verdadera democratización del país pasa por la democratización de los medios de comunicación y que esto significa no solamente más cadenas de televisión comercial. Hay muchas medidas que se tienen que dar incluso antes de una tercera cadena. Si a mí me dicen ahora, ahí viene la tercera cadena, sin derecho de retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos, yo digo, ¿y quién le va a entrar a esa tercera cadena? ¿Quién le invierte? Sin un sistema de medios públicos que reconozca el propio derecho del Estado, de las comunidades indígenas, de las comunidades universitarias, a tener medios propios, sin un régimen de responsabilidad en materia de contenidos, por lo menos en clasificación horaria, de promoción a la producción independiente. O sea, los grandes temas de la agenda de medios son los que han estado más socavados. Ahí hay una transversalidad. Vamos a hacer una pausa para poder entrar a esta agenda además desde un espacio, desde un medio público como este UNAM, le debemos de dar el tiempo requerido. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a esta conversación con Javier Corral, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Javier Corral, quien encabeza la fórmula del Partido Acción Nacional al Senado de la República por Chihuahua. Javier, estaba usted describiendo cómo desplegar una agenda de cambio en los medios que sea compatible con el fortalecimiento de la vida democrática del país. Para mí es una de las reformas más importantes, porque sin esa reforma muchos de los problemas o de los otros problemas del país pues no aparecen. Habría que preguntarnos hoy por hoy en qué medio de comunicación, hablando fundamentalmente de medios electrónicos y particularmente la televisión, en donde se está discutiendo la pobreza del país, en donde se está tratando el tema de la desigualdad, no solo de oportunidades del trabajo, sino de los servicios de salud, los servicios básicos de vivienda, de agua potable. No estamos afincados en un sistema de medios de comunicación que refleje al país. Necesitamos
una legislación de medios moderna, pero que además reconozca también pues, el avance de las nuevas tecnologías, la imbricación de redes de telecomunicaciones con servicios de radiodifusión, que es la gran tendencia y que nosotros no hemos sabido aprovechar. Pero el país no solo necesita una tercera cadena comercial, eso hay que decirlo con toda claridad. Incluso se requieren, decía, de elementos previos para esa tercera cadena para que realmente sea una tercera y no una voz que se sume a las otras empresas. Necesitamos también un auténtico sistema de medios públicos, a partir de reconocer el servicio público como un servicio que presta el Estado, pero que no tiene un carácter gubernamental. Un servicio público que involucra a la ciudadanía, que participa la sociedad en su evaluación, en su dirección y por supuesto en su conducción. Hay muchos ejemplos de radio ciudadana de enorme éxito, como de radio comunitaria. Esa reforma es urgente para el sistema democrático. Ampliar las concesiones. El tema de reglas a la concentración. Tenemos el país más concentrado en materia de radio comercial y de televisión comercial. Hay que decirlo con todos sus datos. El 82% de las estaciones de radio en el país están en manos de 11 grupos radiofónicos. El 96% de las concesiones de televisión abierta de explotación comercial están en manos de 2 empresas. Oiga, Javier, usted fue de los senadores que se opusieron en el año 2000, 2006, tiene usted razón, a la llamada Ley Televisa. Usted junto con otros senadores de otros partidos consiguieron que la Suprema Corte declarara inconstitucional algunos de los artículos de esa Ley Televisa y pasaron 6 años sin que el Congreso aprobara las nuevas leyes. ¿Qué tendría que pasar en el Congreso en la próxima legislatura para que se pudiera ir llenando esa asignatura faltante? Cuando pienso en los gobiernos de coalición y cuando pienso en el gran pacto nacional, en este periodo incluso que yo llamo de paz, de unidad nacional que requerimos, uno de los grandes temas que pienso es la reforma de los medios. Todos estamos de acuerdo. A mí hay compañeros del PRI, del PRD, que me dicen, oye, Corral, no le aflojes al tema, síguele por favor. Y les digo, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes dónde están? Es un tema en el que o vamos todos juntos o va a ser muy difícil de lograrlo porque hay mucho medro político también con el tema y hay quienes incluso lo usan para chantajear su relación con las televisoras, con los medios de comunicación. Y la televisión tiene medida a la clase política. Hay también un sector muy vulnerable, eso también hay que decirlo con toda claridad, un sector vulnerable por sus faltas bien acreditadas, a los que inmediatamente la televisión les recuerda sus fallas. Lo que necesitamos es un pacto que incorpore aquellas reformas que necesitan acabar con los cacicazgos en la educación, en el sindicalismo, en los medios de comunicación, en los partidos políticos. Y ahora se discute la existencia de telebancadas. ¿Qué opina usted sobre eso? Es un fenómeno real, es un conjunto de personeros que las televisoras han impulsado directamente a través de las listas de los partidos para ocupar cargos en el Congreso. La próxima telebancada ha crecido, crecerá exponencialmente con relación a la de hoy. Se conoce como miembros de la telebancada aquellos que han tenido o tienen un vínculo directo con las empresas porque o han sido sus asesores, sus empleados, son sus representantes en los organismos, en las cámaras de esa industria. Y en esta legislatura tuvimos en el Senado vinculados directamente, orgánicamente, 2. En la Cámara de Diputados vinculados directamente tuvimos 7. Ahora se pasa de 7 a 23 miembros en la Cámara de los Diputados y de 2 a 7 senadores. Han contribuido, debo decir, la mayoría de los partidos políticos. Por supuesto que debo decir que la gran excepción en la conformación de la próxima telebancada es el PAN. Y no tanto porque no presionaran para tener una posición acá, sino porque acá más bien lo que colocaron, con toda claridad, lo voy a decir,
porque me parece que es importante que se sepa. Acá lo que se colocó, en el caso del PAN, fue el que yo no llegara al Senado. En lugar de que les dieran un lugar en el Senado, o 3 o 4 en la Cámara de Diputados, las dos televisoras pidieron a los dirigentes del partido, me supongo que también al presidente de la República, que tuvo en eso alguna influencia, un veto hacia mi persona. Y se discutió incluso. Cuando yo fui designado, después del proceso que tuvimos interno en Chihuahua, del 19 de febrero, por el CEN, se discutió que había una amenaza de guerra por parte de las televisoras si yo era designado por el CEN candidato del PAN. Pero yo tenía un dato muy fuerte en términos de ese proceso, se anuló el acarreo, pero quedó viva la expresión de los panistas de Chihuahua, que en una gran mayoría me otorgaban el primer lugar de esa contienda interna. La telebancada es uno de los fenómenos más preocupantes por su nivel de desfachatez, por el nivel de cinismo, de desvergüenza al que han llegado los partidos políticos. Debo decir... Javier, nos queda un minuto y quisiera seguir sobre este tema para redondear, para cerrar la entrevista, pero a pesar del poder mediático hay espacios para hacer política democrática. ¿Cuál es su balance de la campaña y de esta brega frente a estos poderes fácticos? Lamento que los espacios como este sean excepcionales. Lo celebro, pero lamento que sean excepcionales. No es una campaña que se esté decantando por el debate de ideas, de propuestas. Los candidatos no quieren explicitar sus compromisos. Yo he estado rogando en Chihuahua un debate entre candidatos al Senado para explicitar y contrastar nuestras plataformas. Hay un rechazo que pasa del absurdo al pretexto. Lo digo con toda claridad. Hacemos política democrática, sí, pero falta darle mayor contenido a la búsqueda del voto. Esta campaña está muy delineada por las estrategias de mercadotecnia, lo que se conoce como campaña de aire, es el espoteo que sigue imponiéndose, es la dictadura del spot en términos de las campañas electorales. Sin embargo, hacemos política democrática con grupos, con colegios, con organismos empresariales, con jóvenes. Soy el candidato en Chihuahua que más centros de estudio y universidades ha visitado, porque me he sometido a un escrutinio, a la deliberación pública de mis puntos de vista. Por supuesto que hay espacio para ello, pero si la televisión contribuyera realmente a la democracia, sería el principal espacio. Y hoy no lo es. Han regateado hasta la transmisión en cadena nacional del primer debate. Si no es por la voz juvenil que se ha alzado y que ha exhibido los abusos y los excesos, el segundo debate también lo hubieran mantenido en canales de baja cobertura. Yo creo que la gran arena de discusión en la política debiera ser los medios electrónicos de comunicación. Pues Javier, ha colocado usted con toda claridad una agenda. Le agradecemos esta conversación franca, directa, como debe ser en democracia. Muchísimas gracias por haber estado en TV UNAM. Al contrario, me siento muy contento de estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana aquí en Observatorio 2012.